Entonces está diciendo, la segunda parte de este versículo dice, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, pero es el primogénito de toda la creación. Y cuando habla aquí de primogenitura, no está hablando que fue el primero creado. Primogenitura siempre nos habla de que, es mi primer hijo, fue mi primera hija, ¿cierto? Y siempre en la antigüedad la primogenitura era supremamente importante, porque era como que se le traspasaba todo al primer hijo, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de que fue el primero creado, no. Jesús siempre ha existido y ha sido un agente activo dentro de la creación. Estamos hablando, cuando habla de primogenitura, está hablando de jerarquía, de la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo dentro de todo lo creado. Amén. O sea, que nos está hablando de que nuestro Señor Jesucristo como primogénito es sobre toda la creación, es supremo, está sobre todo, sobre toda la creación, que Él es superior a todo. De eso nos está hablando cuando nos habla de primogenitura. Porque si miramos el versículo 17 de Colosenses, ahí nos dice, capítulo primero del libro de Colosenses, en el versículo 17 nos está diciendo, y Él es antes de todas las cosas. Y Él es, o sea que siempre ha existido, no fue creado. Siempre ha existido y ha estado siempre antes de toda la creación. Entonces dice que todas las cosas subsisten, o sea, se sostienen por Él y nada tiene vida sino en Él. El Salmo 89, 27 nos dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La posición de Cristo no es de un ser creado, sino de un ser superior a todo lo creado. Un ser superior a todo lo creado. El primero, el soberano. Ese es nuestro Señor Jesucristo, amados. Ese es Cristo. Ese es el Cristo del que nosotros nos tenemos que enamorar. Muchas veces se los he dicho aquí y yo lo repito porque es lo que el Señor me ha enseñado y lo que yo vivo y lo que yo siento. Nosotros tenemos que aprender a amar a Jesús. Tenemos que aprender a enamorarnos de Jesús. No por lo que Él nos dé, no por los beneficios que Él nos dé, no porque nos saque de las situaciones que se nos presentan, sino por quien es Él, porque Él es nuestro creador, porque Él nos dio la vida eterna, porque solo en Él encontramos la paz, porque solo en Él encontramos el gozo, porque solo en Él encontramos el descanso, porque solo en Él encontramos la seguridad de tener una vida y una vida eterna. Aquí vamos de pasadita, amados. Aquí vamos de pasadita. Y el pastor lo decía muy clarito, muchas veces se nos va la vida, más en las preocupaciones. Y cuando lleguemos a la eternidad, ¿qué preocupación vamos a tener allá? La mayor preocupación de nosotros aquí en la tierra es tener asegurada la eternidad, amados. Esa debe ser la mayor preocupación. Muchos, si la perdemos, no la perdemos, que se rompan la cabeza los teólogos, no lo sé. Lo que tenemos que hacer, amados, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar lo que el Señor nos ha dado. Si nosotros ya hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros ya tenemos en Él nuestra vida, camina en Él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amado, cuidar cuando a usted le entregan un regalo, cuando a usted le dan algo, usted lo cuida porque se lo dieron con cariño. Lo cuida porque representa algo muy especial para usted. Asimismo, amado, la salvación, cuando nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo, deposita su Santo Espíritu en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra manera de vivir, amados, para que en todo lo que nosotros hagamos el Señor sea glorificado. Para que el Señor sea glorificado. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Se trata del Señor. Para que nosotros tengamos asegurada la vida eterna.
Amén. Porque todos nos queremos ir para el cielo. Todos nos queremos ir para el cielo. Aún hasta los que no creen en Jesús se quieren ir para el cielo. Pero no saben que también hay un infierno. Y muchos podemos decir, ay, somos tan buenas personas. Pero solo el que juzga es el Señor. Entonces lo que hemos recibido tenemos que atesorarlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que cuidar la salvación. Amén. Nos dice el versículo 16, porque en Él, o sea en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 3, nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que está pudo haber sido hecho. Y aunque muchos en la comunidad de Colosas fueron como instados a que pudieran adorar ángeles o ser guiados en aquellas falsas doctrinas, el Señor Jesús es el único que tiene el poder de todo y sobre todo. Es el único. Por eso Él dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Potestad quiere decir que Él tiene el dominio, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad. Toda potestad le fue dada a Él, en los cielos y en la tierra. Él domina sobre todo, y Él es sobre todo. Cristo es más importante que los ángeles. Cristo es más importante que todo conocimiento. Cristo es más importante que el pan que podemos tener nosotros en la mesa todos los días. Cristo es más importante que el trabajo que nosotros podemos disfrutar. Cristo es más importante que los hijos que nosotros podamos tener. Los tenemos que cuidar, sí, pero Cristo es más importante que ellos. Cristo es más importante que mi esposo. Y yo sé que para Él, Cristo es más importante que yo. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo es superior a todo lo terrenal. Amados, no hay presidente y no hay prime minister que sea más importante que Jesús. Los reyes tienen ese privilegio de haber sido escogidos por parte del Señor para que una sola corona, ¿no? Para una sola persona. Pero un rey terrenal nace y también se muere. Lo pudimos ver este año que pasó, como que estamos terminando. Pudo haber sido el reinado más largo que haya podido tener esta nación, pero se murió la señora. ¿Alguien se acuerda ya en este momento? Creo que no. Pasó a la historia. Pero nuestro Señor Jesucristo permanece porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Jesús es sobre todo acontecimiento. Amados, lo que decía el pastor ahora, que la Agenda 2030, que la 2050, que los cambios de filosofías, Jesús es más importante que todos los acontecimientos. Pueden venir muchas ideologías humanas, pueden venir muchos cambios, pero Jesús siempre es el mismo. Y nosotros no nos podemos mover de esa verdad, amados. Amén. Porque la palabra del Señor nunca va a cambiar. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. Nunca. Usted va a encontrar la misma palabra siempre. ¿Por qué? Porque es la que nos guía y es la que nos va a mantener firmes en la verdad, que es Cristo Jesús. Es la que nos va a mantener en la verdad, amados. Entonces, no podemos estar con las filosofías ni con los conocimientos que otros dan, sino lo que está en la palabra del Señor. Eso es lo que nos mantiene.
Los imperios pasan y caen, los reyes nacen y se mueren, pero el Señor Jesús permanece para siempre y su autoridad nunca ha cambiado. No hay ángel más alto que Él, porque Él es superior a toda la creación. Aún Satanás está bajo el dominio de nuestro Señor. Aún Él. Porque los demonios huyen cuando se menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios huyen. Y Cristo es superior a todo lo creado y fuimos creados para Él. En el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas subsisten por Él. Entonces Jesús nunca tuvo un inicio, Él es eterno, Él es infinito. Nunca nuestra mente siquiera puede imaginar, ¿no?, cómo la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo ha sido antes de la creación y va a permanecer por siempre. Cristo sustenta y gobierna todo, amados. Cristo sustenta y gobierna todo. Él debe ser el que gobierna nuestra vida. Él debe ser el que gobierna esta tierra. Él debe ser el que gobierna los cielos, el que gobierna absolutamente todo, inclusive hasta lo que está debajo de las aguas y debajo de la tierra. Todo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Reconociendo que Jesús es el Señor. No ha habido nadie que haya causado más impacto en todo el mundo que nuestro Señor Jesucristo. Han pasado muchas figuras famosas por este mundo, gente que ha sido famosa inclusive desde pequeñito. ¿Recuerdan a Michael Jackson? Desde chiquito creció, lo formaron como artista, pasó, se murió. ¿Y qué pasó? ¿Quién está hablando ahorita de Michael Jackson? Nadie. Pero nuestro Señor Jesucristo, 3 años solamente bastaron de vida ministerial para que causara el impacto más grande por toda la eternidad. 3 años. Porque ahí en Él está la deidad, está el Padre encarnado en Él, está el Espíritu de Dios en Él. Por eso causó tanto impacto. Y siempre lo va a causar. Siempre lo va a causar. Porque Él es el que domina. Él es el que gobierna. Y Él es supremo y superior a todo. Amén. La alabanza, amados, la alabanza es para el Señor. La alabanza es para el Señor. La alabanza no es para nosotros aquí cuando venimos o en nuestras casas, no es para nosotros o para que, ay, no, como se escuchó de vacío, ay, como se equivocaron, ay, le faltó esta nota. No, amados, la alabanza es lo que sale del corazón. Y en el cielo los ángeles todo el tiempo adoran al Señor, todo el tiempo. Y para eso, amados, queremos irnos para el cielo. ¿Y usted sabe qué hace en el cielo? Usted va a alabar. Todo el tiempo vamos a alabar al Señor. Todo el tiempo. Y lo vamos a alabar en el Espíritu. Es el Espíritu de nosotros que va a alabar al Señor. Entonces, amados, ¿cómo queremos irnos a gozar de una eternidad con el Señor? A alabarlo en espíritu si ni siquiera aquí en la tierra abrimos nuestra boca para alabarlo. Aquí es donde nosotros nos preparamos para darle alabanza al Señor allá en el cielo. Si aún en lo físico no lo hacemos, imagínense cómo será en el espíritu. ¿Cómo será en el espíritu? Y aún el Señor pide que aquí en la tierra, aún estando nosotros aquí, le adoremos en espíritu y en verdad. Porque muchas veces nosotros, cuando realmente entregamos una adoración, una alabanza al Señor, así sea en oración, que hablemos con Él, que le cantemos, que le hablemos a Él, lo sacamos en espíritu y a veces decimos cosas que no sabemos que las decíamos porque las decíamos en el espíritu.
Y cuando estamos conectados con el Señor en el Espíritu, Él nos muestra y nos revela a todas aquellas cosas secretas, porque las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas pertenecen a sus hijos. Las entrega a sus hijos. Pero ¿cuáles son los hijos? Los que le adoran en espíritu, en verdad, los que le han recibido, los que tienen esa conexión con Él. Y mire lo que nos dice Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado, Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces nos está mostrando la adoración al Señor, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Cristo debe ser el centro de todo, el centro de la adoración, el centro de la alabanza, el centro de tu vida, el centro de mi vida, el centro de tu familia, el centro de mi familia, el centro de toda predicación, amados. Desafortunadamente, los servicios en las iglesias se han vuelto de que la gente espera que llegue el artista, el pastor invitado, el profeta, el apóstol, el no sé quién, que venga para poder sentir algo de parte de Dios. Amados, en la casa, cada uno tenemos que sentir de parte de Dios, porque es nuestra conexión con el Señor. Nosotros no tenemos que esperar a nadie. Nosotros al que tenemos que esperar y mantener en nuestras vidas es a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo podemos hacer de otra manera, sino buscándolo a Él todos los días en intimidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados. Toda predicación, amados, nosotros debemos entender de que nosotros nos paramos, sea aquí, en el trabajo, donde vayamos de holidays, donde estemos, cuando hablemos, tenemos que hablar la palabra del Señor. Porque se han convertido las iglesias primero en un espectáculo. Todo es música. Todo es música, porque ni siquiera es alabanza, es música. Todo se ha vuelto así. Y la persona invitada o al que viene se para a hablar de lo que el Señor hizo con él, de lo que el testimonio y cuál es mi proceso, y un tema muy bonito y todo eso, pero eso dejémoslo para otro momento, para otro tiempo. El servicio no es una exposición de los viajes que se ha tenido, ni qué tanto ha hecho el Señor y cómo me ha utilizado en gran manera el Señor para hacerme ver como la persona más usada por el Señor. No, todos somos usados por el Señor, todos somos usados por el Señor, si lo buscamos a Él. Los apóstoles cuando salieron a predicar el Evangelio, era a predicar el Evangelio, era a hablar de Cristo, de la salvación, de que no se podía encontrar salvación sino en nuestro Señor Jesucristo. Ellos no salían a hablar, a decir: vea, y en la cárcel cómo pasé, y miren, me azotaron, y miren, mi sombra pasaba y la gente se sanaba. Ellos no salían a decir eso. Cuando el apóstol Pedro y Juan, a través de la palabra, dieron sanidad a un cojo en la entrada del portón de la Hermosa, muchos religiosos vinieron a ellos y los cogieron y los amenazaron, los encarcelaron y los amenazaron, diciéndoles que no podían hablar ni podían enseñar más de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se unieron con otros hermanos en la fe y oraron. ¿Y sabe cómo oraron? Pedían al Señor de que los librara de todo eso, que les permitiera seguir hablando la palabra, que nadie los podía detener para hablar la palabra del Señor, para enseñar de Jesús.
¿Y saben qué pasó? En Hechos 4:31, que cuando hubieron orado, cuando ellos oraron, todo el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ellos no se fueron a hablar de lo que les había pasado. Ellos se fueron a hablar, era de lo que Dios quería hacer con los hombres. Era de lo que Dios quería hacer con los hombres. Eso era hablar del Evangelio. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todo subsiste, todo se mantiene por Él. Venimos a Él y pertenecemos a Él. Y sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada vamos a poder hacer, hermanos. Nada. Y finalizo con lo que le di de ñapa. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Señor pone sus siervos para dirigir, encaminar un grupo, guiarlos, apacentar las ovejas, así como hemos sido apacentados, todos hemos sido apacentados, todos hemos sido guiados, guiarlos en el Señor. Pero Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo se mueve de acuerdo a la dirección que da la cabeza, ¿cierto? La mente es la que piensa y dice, este brazo muévelo para allá, esta pierna muévela para acá. Pero la cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Y nosotros no somos una exhibición de dones. No, nosotros tenemos que exhibir a Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo. Que Cristo mora en nosotros, tenemos nosotros que mostrar a Cristo. ¿Quién es Él? Que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso tenemos que ser corregidos por la palabra, por eso nosotros tenemos que ser guiados por la palabra, para que lo que hay en nosotros podamos corregirlo y poder mostrar a todos los demás a Cristo en su forma perfecta. En su forma perfecta, o sea, dar un testimonio agradable al Señor a las demás personas. ¿Cuántas personas se han podido convertir, inclusive sin hablarle la palabra, sino por el testimonio que se da? Porque eso es lo que tenemos que mostrar, el testimonio. Yo no puedo irle a hablar a una persona, a un matrimonio, yo no le puedo ir a hablar de que arreglan todos sus problemas y dirigirlos y darles un testimonio, si yo no me sujeto a mi esposo, si en mi casa todo es pelea, si en mi casa todo es discordia. Yo no puedo hacer eso, no tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, en un testimonio así, pues la gente no me va a creer, ¿cierto? Y no es que no me crean a mí, no le van a creer a Cristo. Estamos dejando en vergüenza a Cristo. Pero cuando uno da testimonio con su vida en todas las áreas, hay mucha gente que viene. Hay mucha gente que cree en nuestro Señor Jesucristo por el testimonio que nosotros demos. El apóstol Pablo nos muestra a Cristo no como alguien lejano, sino aquel que caminó entre los hombres, aquel que estuvo entre los hombres y quien lidera la iglesia. La iglesia como organismo, amados, la iglesia como organismo no está para satisfacer las necesidades de sus miembros. La iglesia no está para satisfacer las necesidades de la gente o los caprichos de la gente. Porque a veces nos ponemos caprichosos. Yo quisiera que se hiciera esto, yo quisiera que se hiciera lo otro. No estamos para satisfacer los caprichos ni las necesidades de la gente. Estamos para satisfacer y cumplir el propósito de Jesús. Para eso está la iglesia. Para eso es la iglesia. Para eso es. Entonces no se trata de la iglesia, se trata de Cristo. Se trata de Él.
Se trata de Él, de que seamos perfeccionados en Él para que se pueda cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo de Moisés. En aquella época era así, y posteriormente sobre el templo. Pero Dios no habita en lugares creados por manos de hombres. Gloria a Dios, amados, y motivo de celebración que Dios hoy día habita en cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo, como lo decía al iniciar, somos el templo del Espíritu Santo. Y en nosotros es donde mora el Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a poder hablar, a poder decir, a poder hacer cosas que uno quizás antes, sin recibir del Señor, uno no podía hacer. ¿Cuántos decimos, ay, es que a mí me da una pena ir a hablar? ¿Por qué? Porque quizás no teníamos esa conexión con el Señor, pero hoy en día no nos da pena. Y hablarle a alguien, o exhortarle a alguien, o enseñarle a alguien. Eso lo hace, es el Espíritu Santo de Dios, porque es el poder de Dios en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, el poder de Dios que obra en nosotros para que nosotros podamos llevar el Evangelio, podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Para eso hemos sido creados, para que nosotros podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Todos quisiéramos que todos viviéramos, que toda la humanidad viviéramos de una manera feliz, acorde, pero si fuera así seríamos unos robots, ¿cierto? Por eso el Señor pone de su Espíritu para que nosotros podamos ir y cumplir esa misión, que es llevar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, amados, Dios mismo tuvo que encarnarse en la persona de Jesús. Dios mismo tuvo que nacer en un pesebre, caminar en medio de los hombres, humillarse en la cruz, porque esa muerte era una humillación. Todo el que moría colgado en un madero era una muerte humillante. Era una muerte que los romanos utilizaban. Morir colgado en una cruz, en un madero, era como decirle a la persona que estaba maldita. Por eso la palabra del Señor en Isaías dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Suena fuerte, pero así era. ¿Por qué? Porque nuestro Señor llevó todas las maldiciones, todos los pecados fueron sobre Él, para que nosotros fuéramos limpios por su sangre. Por su sangre. O sea que lo que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Él. Lo pagó Él. Entonces, amados, ¿cómo no va a ser motivo de celebración en este y en todos los tiempos? Motivo de celebración que nosotros hayamos sido salvados y limpios por Él, por su sangre preciosa. Que pasáramos de muerte a vida, de recibir perdón, de reconciliar nuestra amistad con el Padre, de disfrutar de esa comunión perfecta con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Entonces, amada familia, mantengámonos firmes. La invitación es que nos mantengamos firmes, amados, ante la verdad que es Cristo. Que no nos enfoquemos, que no enfoquemos nuestra mirada en las cosas que suceden alrededor, a las cosas secundarias de la época, sino que miremos al que es suficiente, al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, que Él sea el que lleve toda la adoración, que Él sea lo más importante para nosotros. Pongamos nuestros ojos en Cristo, amados, pongamos nuestros ojos en Cristo, que Él es el centro de todo lo creado. El centro de todo lo creado, a quien le pertenecemos y a quien le servimos. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo quiero que nos pongamos en pie, amados.